Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Comenzamos. Tardes, Cecilia Figueroa, María de la Luz Padua, Yolanda Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes a quienes nos escuchan a través de nuestra frecuencia en FM 106.1 Violeta Radio en la Ciudad de México o en internet www.violetaradio.org o en Facebook Live también estamos transmitiendo esta nueva emisión de La Cocina de Chabela, como ustedes saben, un programa para indagar, conversar, conocer sobre cómo se han ido construyendo los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, particularmente en distintos ámbitos de la vida. Hoy tenemos un programa dedicado al trabajo en el hogar, la dignificación del trabajo en el hogar, y vamos a tener pues una rica charla aquí sobre qué significa, cómo les ha costado o qué les ha implicado a quienes se han dedicado al trabajo en el hogar asalariado, organizarse y cuáles son las reivindicaciones que se han hecho a lo largo de la historia sobre el trabajo en el hogar. Así que quédense con nosotras, estamos en La Cocina de Chabela y agradezco a Ceci que como cada miércoles acá está haciendo par para la conversación. Ceci. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola a todas quienes están conectadas a esta nuestra radio comunitaria feminista de la Ciudad de México, 106.1 de FM, Violeta Radio, y estamos muy contentas aquí en el espacio de La Cocina de Chabela porque yo no tengo la menor duda de que esta será una rica, sabrosa, sazonada, pimienta, chile, ajo, cebolla, todo tendrá esta conversación que vamos a sostener con María de la Luz Padua y con Yolanda Fuentes, ellas integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Bienvenidas a este espacio, María de la Luz, bienvenida Yolanda, linda tarde. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Pues buenas tardes, me da muchísimo gusto que estén acá con nosotras contándonos de cómo se ha pues cómo ha sido este transitar de resignificar, reivindicar el trabajo en el hogar y particularmente cómo se han ido organizando las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Hay que decir que también hay trabajadores del hogar y creo que ese es uno de los puntos que me encantaría que se abordara en este programa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras? Hay muchas trabajadoras, pocos trabajadores, en fin, vamos a ir adentrándonos en en sazonar la conversación y muchas gracias por estar aquí, María de la Luz, Yolanda. Para empezar, yo quisiera que ustedes nos contaran cómo fue, desde lo personal, cómo fue que llegaron a ser trabajadoras del hogar. ¿Quién quiere empezar? Muchas gracias.
Muchas gracias, Maru, Ceci, por la invitación. La verdad nos sentimos muy honradas de que pues este tema se siga difundiendo y se siga poniendo en centro de la mesa, uno de los temas más importantes, pero también situaciones menos reconocidas. Interesante la pregunta que nos haces porque justo desde ahí viene todo, ¿no? Cómo nosotras empezamos a adoptar o empezamos a tomar esta actividad como nuestra fuente de trabajo. Y bueno, en mi caso, mi mamá es trabajadora del hogar desde hace 40 años, si no es que más. Ella comenzó a los 9 años y bueno, toda su vida ha sido trabajadora del hogar de planta. Y pues cuando nosotras las mujeres decidimos insertarnos en toda esta parte del mundo laboral, pues vemos diferentes formas de cómo se nos limita el acceso de las mismas, ¿no? Ya sea por no reconocer nuestras capacidades, otras por tener hijos, ¿no? Que ese fue mi caso. Traté de buscar en muchísimos espacios, no sé, tiendas departamentales y de este tipo de trabajos, pero desafortunadamente la limitante cuando iba a las entrevistas de trabajos, pues era eso, ¿no? El que tenía hijos y el que iba a faltar mucho, el que iba a ser muy inestable porque pues me tenía que dividir entre las dos actividades y pues no veían muy viable mi participación o mi trabajo. Es así como decido, que es pocas veces las compañeras que decidimos ser trabajadoras del hogar y me enfoco específicamente en el cuidado de los niños, justo por estos conocimientos y esta experiencia con los propios. Y es así como inicio el trabajo del hogar. Regularmente, pues nosotras nos contratamos por una actividad, pero pues al final terminamos haciendo de todo, ¿no? Y es así como empieza esta tarea, este trabajo tan importante para desarrollar en otros hogares y que bueno, también ellos se puedan desarrollar en otros ámbitos. Le voy a pasar la palabra a Yola para que también nos cuente por qué ella decidió ser trabajadora del hogar. Bueno, pues yo también soy, mi mamá fue por muchos años trabajadora del hogar y pues por lógica siempre la mamá, a nosotras las mujercitas nos enseñan a lo que es el trabajo del hogar. Entonces, pues yo a los 30 años quedo viuda, me dedico a criar a mis hijos, crecen mis hijos y pues dije, ¿qué voy a hacer yo aquí sola? Me ofrecieron un trabajo en una casa y pues dije, voy a ver qué, y de ahí pues me gusta porque lo sé hacer muy bien, creo yo que lo sé hacer muy bien, me gusta, lo hago con mucho gusto. Afortunadamente he corrido con la suerte de contar con unos empleadores que me han tratado muy bien, me ha ido muy bien, no me puedo quejar, y pues me gusta mucho ayudar a mis compañeras de trabajo, lo que yo pueda orientarlas. Y es por eso que me gusta ser trabajadora del hogar. Eso es todo. Perdón, el micrófono es famoso. Yolanda, tú cuidabas los hijos de otras mujeres. ¿Quién cuidaba a tus hijos? Nos dices ya que a los 30 años quedaste viuda. ¿Quién cuidaba a tus hijos mientras tú te ibas a trabajar? Mire, yo cuidaba a mis hijos. O sea, yo quedé viuda con con un seguro de vida de mi esposo. Entonces, no tenía yo necesidad. Hacía yo otras actividades donde yo podía cuidar a mis hijos, que podía yo dejarlos un rato ocupado con mi hermana, con mi mamá, a lo mejor un día a la semana, pero yo cuidaba a mis hijos. Nunca he cuidado niños, entonces me gustan otras labores del hogar, pero yo cuidaba a mis hijos. Repartía yo mis tiempos con otras actividades. Muy bien. Gracias. Gracias, Yolanda, gracias. O sea, ambas... Te escucho. No, sí, César. ¿Cuántos años tienen cada una de ustedes realizando este trabajo? Bueno, yo en realidad desde que yo era niña con mi mamá,
había lugares a donde yo la acompañaba a hacer los quehaceres de otras casas. Empezaría yo a los 14 años. Pero así como que yo fuera a trabajar a una casa, no, iba yo a ayudar a mi mamá a las casas a donde ella trabajaba. Y pues yo me vine ya a ser trabajadora del hogar como a los 40 años. Sí, yo llevo alrededor de 10 años, lo que tiene mi hijo el mayor, justo por tener la necesidad, ¿no? De sentirme independiente económicamente, pero también desarrollarme en otros espacios. Entonces fue de ahí que cuando hay hijos, pues crecen también las necesidades, crecen también toda esta parte de los gastos, ¿no? De la casa, del hogar. Y pues bueno, se llega al acuerdo en pareja que pues los dos hay que entrarle con los gastos y repartirnos las tareas igual. Ya. Ceci, tú querías desde hace un rato preguntar No, algo. pues bueno, creo que la pregunta me queda claro que para el caso de Yolanda no había esta preocupación de, pues bueno, tengo que ir a cuidar a otros niños y a mis hijos quién los cuida. Para el caso tuyo, María de la Luz. Sí, justo ahí es donde empieza esta parte de empezar como a dividir las tareas del hogar, empezar a involucrar a los hombres principalmente en las tareas del cuidado y del aseo de la casa para que también yo pudiera como hacer, ¿no? Mi trabajo, pudiera ir a cuidar a otros niños, pudiera ir a hacer el aseo a otras casas, y es como empezamos esta dinámica de empezar a delegar las tareas del hogar para que también tuviera el tiempo de, ¿no? de ir y traer, pues sí, los recursos que son muy necesarios, y así fue como empezamos. Afortunadamente en ese tiempo, pues en la fábrica donde laboraba mi esposo, ahí fue donde nos permitía también los horarios ajustarnos, ¿no? A que él podía llevar a los hijos a la escuela y yo podía pasar a recogerlos, y así era como la dinámica, ¿no? Él por la mañana hacía el aseo, yo por la tarde llegaba y todavía pasar por ellos y hacer la comida, pero sí es como esta parte de empezar a delegar las actividades de cuidado y del hogar. Ya. Ambas tienen el antecedente de que, pues bueno, sus mamás también fueron trabajadoras del hogar. Ya cuando ustedes no iban como acompañantes de sus madres, les tocó en blandito, y no sé si sea la manera correcta de decir, pero ¿cómo les fue con sus primeros patrones y patronas? ¿Cómo fue el trato que ellos tuvieron hacia ustedes, ya no como acompañantes de otra trabajadora? Sí, yo creo que esta es una situación que desafortunadamente no la venimos a descifrar hasta que empezamos a notar las injusticias. Y las notamos cuando ya empiezan a ser como más, te empiezan a afectar directamente, ¿no? Desde lo emocional hasta lo físico. Y desde mi experiencia puedo comentarles que sí he tenido empleadores, muchos de ellos concientizados, pero a la hora de negociar una relación laboral, siempre nosotras salimos como perjudicadas. Es decir, ellos sí quieren que se cumpla como toda la parte de que ellos les beneficia, pero cuando uno empieza a hablar de sus derechos, empieza una a exigir, ¿no? La salida puntual, el pago puntual, que ya me especifique las tareas que voy a realizar, es cuando ya empieza el incómodo, o empieza también esta relación de disgusto, porque entonces ya no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, porque por eso te estoy pagando, ¿no? Entonces es como llegar a esas relaciones laborales en donde no queda claro el papel de cada persona, ¿no? De los empleadores y por un lado de la trabajadora, ¿no? Cómo también yo puedo empezar a asesorarme, a concientizarme de que soy sujeta de derechos, y con argumentos claros para que también cuando el empleador me cuestione, pues yo tenga esos argumentos, ¿no? Entonces sí entra como una etapa de desconocimiento, pero a la vez de exigencia, y que eso es lo que tenemos que ir reforzando para llegar a estos diálogos. ¿Cuántas horas trabajan diariamente? ¿Cuántas horas le dedican? Supongo que ustedes van a la casa en donde laboran
están cierto número de horas, regresan a su casa con su familia, ¿verdad? Pero ¿cuántas horas le dedican al trabajo que realizan? Yolanda. Pues, bueno, ahorita que ya está como una regla, ley, no sé, son las 8 horas. Y pues algunos empleadores sí nos respetan ese horario, pero cuando las trabajadoras son de planta, trabajan hasta 15 horas. De planta Entonces, significa que viven en la casa en donde están laborando. sí, y ahí viven. Uh-huh. Ya. Entonces, pues trabajan hasta 15 horas. Sí. ¿Y cuántas, si ustedes tienen las cifras del trabajo del hogar, bueno, yo tengo una duda primero. ¿Por qué se le llama trabajo del hogar o trabajadoras y trabajadores del hogar y no trabajadoras domésticas? ¿Cuál es la diferencia en nombrarse? Claro. Bueno, este es un trabajo que hicimos desde que surgió la organización de la sociedad civil CASE, y fue de las primeras situaciones que nosotras empezábamos a notar cómo esos términos despectivos y peyorativos afectaban incluso en el reconocimiento tanto de la persona como de la actividad. Y a partir de talleres de capacitación, de empezar como esta participación política para cambiar leyes, normativas, la creación y ahora pues el convenio 189, la ratificación, nos damos cuenta que estos nombres hacían que no te reconocieras como sujeta de derechos. Y por eso es que empezamos a hacer esta labor de concientización, empezando por las trabajadoras del hogar, de reconocernos como personas trabajadoras, porque así lo establecen la Ley Federal del Trabajo y asimismo el convenio 189, donde al tú acceder a este término de trabajadora, automáticamente accedes a derechos laborales como cualquier otra persona. Y también es como la parte de ir concientizando que el trabajo del hogar es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Que en el caso de las mujeres, en la mayoría de las mujeres, pues lo realizamos doble jornada, pero sí se distingue, como lo mencionaron al principio, el trabajo remunerado y el no remunerado, que es el que todos hacemos para nuestra supervivencia. Entonces empezamos a cambiar el término, afortunadamente logramos que quedara reconocido ante la ley, y por supuesto el convenio 189 también dice que los países podemos adaptar el nombre que más reconocimiento dé a la actividad, con el objetivo de que se le considere como un trabajo. Entonces es como empezamos esta labor del término principalmente. Y a mí me gustaría saber cuáles son digamos, las especializaciones del trabajo del hogar que entran dentro de ese concepto. O sea, cuando decimos trabajadores o trabajadoras del hogar, ¿a qué nos referimos? Digo, casi lógicamente pensamos en cuidar a niños y niñas, en el aseo, ¿no? En la limpieza de la casa o en cocinar los alimentos, pero ¿qué más? ¿Qué otras actividades implica ese concepto de trabajo del hogar? Sí, dentro de la ley, y también quedó establecido en nuestro contrato de trabajo, es toda persona que realiza actividades de aseo en una casa, donde recibe indicaciones de una persona y asimismo un salario. En estas entra el aseo general, que es todas las actividades que sabemos, ¿no? Desde tender una cama, sacudir, barrer, lavar trastes, limpiar, así como actividades de jardinería, cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad, también cuidadores de mascotas, choferes, veladores y todas estas actividades, como bien lo dice la ley, inherentes al trabajo del hogar, ¿no? Entonces es como todo lo que abarca, porque en una casa encuentras de todo, ¿no? Y algunas pues sí puede ser más sencilla la actividad, pero en algunas sí tienes que entrarle a todo el trabajo. En esta especificación y definición de labores, ¿pueden ustedes o cómo le han hecho para negarse y decir, esto no está contemplado en las actividades que yo tengo que hacer?
Es constante que los patrones, los dueños de casas o de lugares en donde ustedes prestan el servicio, se excedan a esas actividades que ustedes contemplan como parte de su definición de labores. Sí, más bien lo que siempre pasa y hasta la fecha es que los empleadores tienen la idea de que te contratan para que tú hagas y resuelvas todas las necesidades de su casa, ¿no? Incluso hasta tienes que entrarle a hacerle mantenimiento de electricidad. Cuando ya hay una fuga de agua, también tienes que entrarle a hacerle de plomera y todas estas situaciones. Pero justo cuando surge el sindicato hace 5 años, la primera tarea y el primer logro que hacemos nosotras es crear el contrato de trabajo por escrito, en donde quede especificadas las actividades que voy a realizar para que en algún momento que perdure la relación laboral no se exceda a agregar o a tener que hacer demás actividades que no quedaron acordadas, porque también este contrato viene acompañado de un tabulador de salarios con 4 categorías, desde la más sencilla, que es el aseo general y los conocimientos básicos, hasta compañeras que ya tienen algunas especialidades que igual por su experiencia las han obtenido, como el cuidado de adultos mayores, ¿no? El cuidado de niños, incluso el cuidado de mascotas. Entonces sí, ya vamos definiendo por categorías. Y para el sindicato ha sido de los mayores logros porque a más de 100 años de existencia de la Constitución mexicana, pues ha existido un contrato por escrito para trabajadoras del hogar, siendo que este trabajo ha sido reconocido siempre, más no valorado a la extensión de la palabra. Ya. Eso me parece muy interesante. Háblanos, ¿desde cuándo se introduce en la Constitución? ¿Sabes por qué se introdujo? ¿Cuáles fueron los argumentos en su momento para introducirlo en la Constitución? Sí, claro, desde las capacitaciones que como primer comité ejecutivo empezamos a tener justo para comprender cuál era la importancia de una organización sindical y más una organización especial o específica de trabajadoras del hogar por lo que es el movimiento. Empezamos también nosotras, ¿no?, a adentrarnos y a estudiar toda esta parte de la Constitución, de leyes internacionales y justo lo que nos comentaban todas aquellas personas, pues ahora sí que expertas en el tema, abogadas, abogados, es que el trabajo del hogar es el que permite que tú desarrolles otras actividades, incluyendo el activismo, ¿no? En este caso, muchas de las mujeres feministas, muchas de las mujeres, pues que ahora son antropólogas, que son maestras, que son abogadas, tienen que contar con una trabajadora del hogar que asuma esas responsabilidades para que ella se pueda desarrollar. Entonces, el trabajo del hogar se reconoce por el hecho de que siempre ha sido la actividad que permita hasta el trabajo de defender los derechos, ¿no? O de representación en este caso, o de las luchas que siempre se han dado, ¿no? A lo largo de la historia. Sinactrajo es un sindicato pues que tiene 5 años, digamos que está en la infancia si consideramos el momento en el que obtienen su registro, pero previo a esos 5 años hubo varios años, me imagino, de organización y a mí lo que me inquieta mucho saber es cómo desde la distancia se organizan, porque quienes forman parte del sindicato no comparten un lugar de trabajo. Cuando compartes lugar de trabajo, se hace más fácil la organización por la defensa de tus derechos. Pero cuando están distantes, ¿cómo le hicieron para organizarse? ¿Cómo empezaron a organizarse? ¿Cómo María de la Luz se entera de que hay otras compañeras con las mismas inquietudes, que han entendido que la mejor manera de defender sus derechos es trabajando colectivamente? ¿Cómo fue para el caso de Yolanda? ¿Cómo le hicieron para enterarse que en otra casa o en otra oficina o en otro lugar había mujeres con las mismas inquietudes? Bueno, pues yo en mi caso, yo me enteré del sindicato por un programa de televisión. Entonces, lo busqué porque me interesaba saber mis derechos, ¿no? Y pues di con el sindicato a través de internet y
Y a partir de ahí, pues he estado con ellas, me ha gustado y, y pues aquí estoy con ellas, ¿no? Ah, muy bien. Yo quiero regresar un poco a la pregunta que iba a hacer hace un rato que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuántas? Bueno, en primer lugar, si podemos hablar en cifras nacionales, aproximadamente cuántos trabajadores y trabajadoras del hogar existen en México. Yo hace algunos años miraba una serie inglesa en la televisión de paga sobre una familia aristócrata que tenía pues todo un grupo de personas que hacían el trabajo doméstico, y me puse a investigar un poco a raíz de esa serie y veía que, por ejemplo, en Inglaterra de inicios del siglo XX, las trabajadoras y los trabajadores del hogar eran 3 millones de personas, ¿no? Además, para Inglaterra, eso es un número bastante alto, porque estamos hablando de un país muy pequeño, ¿no? Entonces, básicamente, podríamos decir que quien no era aristócrata en Inglaterra se dedicaba justamente al trabajo del hogar. Entonces, estamos hablando de un contexto completamente distinto, por supuesto, en México, pero sí me gustaría saber, ¿existen números? ¿Existe un registro? ¿No? ¿Quiénes a nivel nacional se dedican o se han dedicado a esta labor? Y me parece bien importante conversarlo, porque creo también que hay una especie de prejuicio alrededor del trabajo del hogar, ¿no? Que ha existido y que se mezcla con otras cosas, no solo con cuestiones de género, que tiene que ver que en su mayoría son trabajadoras del hogar, sino también con cuestiones de clase y con cuestiones de etnias, digamos, unas cuestiones étnicas. No quiero utilizar la palabra racismo, porque en realidad las razas no existen, somos una sola raza humana, pero sí hay una serie de cuestiones discriminatorias que se entretejen con la noción que tenemos del trabajo del hogar. Entonces, sí me gustaría saber, cómo dentro de ese contexto nacional, si existe un registro, cuántos trabajadores y trabajadoras existen actualmente en México. Sí, sí, y siempre son importantes los números. Bueno, de lo que nosotras tenemos conocimiento por estadísticas del INEGI y otras organizaciones, si así se le pueden llamar, es que a nivel nacional existimos 2.4 millones de trabajadoras del hogar, es aproximadamente la población de Tabasco. El 97% somos mujeres y el 3% son hombres. Y justo aquí es donde viene también la parte donde se empiezan a diferenciar las tareas del hogar y las actividades de acuerdo al género que nosotras tengamos, ¿no? Es decir, es difícil que un hombre, que un compañero haga labores de aseo o de cuidado. Regularmente son choferes, son jardineros, son lo que conocemos como mozos, ¿no? O mantenimiento, que son como los trabajos más rudos, como de más, que se amerite como más fuerza, incluso algunos, podemos decir que muy pocos de ellos también se dedican al cuidado, pero ya en términos de enfermería, ¿no? Para acompañar y cuidar a adultos mayores. Pero que le entren de lleno a las actividades del aseo es muy complicado. Incluso desde el sindicato tenemos la experiencia de 3 compañeros afiliados y de ellos es muy difícil que cuando tenemos las actividades de los talleres se involucren o también se sientan integrados, porque pasa esto, ¿no? De que no estamos acostumbrados a ver a mujeres en lugares de
dirección política, ¿no? En este caso, un comité ejecutivo 100% de mujeres, todas somos mujeres trabajadoras del hogar. Exacto. Y también viene aquí mucho lo que mencionabas, ¿no? Que desafortunadamente desde la historia y también estos estereotipos que la televisión nos han marcado por décadas, por años, que las trabajadoras del hogar son aquellas personas que vienen de sus estados, de sus comunidades indígenas, ¿no? Incluso son como uso de burlas, y podemos verlo así en series y programas televisivos, que eso también va encasillando mucho a la actividad, y también se va haciendo como esta idea de que el trabajo del hogar no se le dé el valor, porque como se hace adentro de una casa, pues entonces no tiene mucha importancia o mucha relevancia, como cuando es un abogado que sí va y representa a alguien, ¿no? O habla un periodista, ¿no? En este caso, el trabajo que hacen es más reconocido porque va a lo exterior, y el trabajo del hogar, como siempre es adentro, entonces sí existe como esta situación de que se desvalorice y se hagan los estereotipos, ¿no? Sin saber que el trabajo del hogar, mientras más años de experiencia tengas, más vas obteniendo, y no porque exista una escuela, porque existen solamente estándares de competencia, pero en una escuela que enseña específicamente a realizar todas esas actividades. Y que bueno, justo una tarea del sindicato, y que ahora estamos impulsando y haciendo por el tema del COVID, es que empecemos a crear esos números, ¿no? Ese registro de trabajadoras del hogar real y verídico, que nos demuestre cuántas somos en el país, porque desafortunadamente, como nunca ha existido hasta ahora el programa piloto de seguridad social, también eso nos va arrojando. Pero ¿qué pasa en otras entidades donde no llega la información, donde es muy precaria, ¿no? Acceder a los derechos, incluso las instancias desconocen del tema o de lo que existe para poderlo defender, y así hacer un registro, no sé, municipal o en su comunidad? Entonces yo creo que sí, esa es una tarea importante que desde el sindicato estamos impulsando con otras organizaciones, y que eso nos va a revelar muchísimo cuál es el trabajo que hace que este país pues tenga el impulso, ¿no? Yo creo que todos, siempre nosotras somos de que los tomadores de decisiones, diputados, senadoras, tienen alguien quien les ha planchado la ropa, les ha preparado el desayuno, para que ellos vayan y pues asuman esa tarea que les... Desde ahí también empezaría este reconocimiento a quién está en mi casa y por qué yo estoy aquí ocupando este lugar, ¿no? Y que también eso cómo va a impulsar a que esa persona acceda a educación básica, acceda a la seguridad social, a que se le respeten los derechos como cualquier otra persona trabajadora. Muy bien, pues yo creo, Ceci, que vamos a un corte y regresamos. Me encantaría que profundizáramos un poquito más en cuáles son las relaciones personales que se establecen cuando una es trabajadora del hogar. Pero vamos al corte y regresamos. Antes del corte, Lupita Castillo saluda, buen día, gran tema, saludos a todas las compañeras, igualmente saludos de Mundo Mujer, les deseo un excelente día. A Lady Hernández, saludos compañeras, Yolanda Fuentes Paredes y María de la Luz Sinactrajo presente, también Lupita Castillo, Orfe Castillo, Kika Ara, saludos a ustedes y a quienes nos acompañan a través del 106.1 de FM. Vamos a escuchar esta rolita desde Cuba. Pónganse ustedes a bailar. Y cristiano, y cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo.
si los frijoles son, y si los frijoles son, y si los frijoles son, frijoles colorados, frijoles colorados, frijoles colorados. Eso es con gris, con gris, eso es con gris, con gris, eso es con gris. Que machaque el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino cocinero. Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino cocinero. ¡buen provecho! Pues qué tal, ya la receta de hoy, bailadita y toda la cosa, a ritmo de mambo desde Cuba, moros con cristianos, y si no, pues ahí está la otra receta, dependerá del tipo de frijoles que le pongamos. Bien, pues continuamos, Maru Chávez. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Aquí en Estados Unidos dice Mundo Mujer que el trabajo de limpieza de casa se cobra por hora y ellas deciden cuántas horas y qué días de la semana pueden hacerlo. Se les paga de 15 a 20 dólares la hora y generalmente son tratadas con respeto y agradecimiento. Uno de los mensajes que estamos recibiendo, Luz. Sí. Oye, ¿y ese tabulador es el mismo para todos los días y en todos los horarios? Una trabajadora del hogar que haga aseo general, pero que me cuide a los niños y que me saque a pasear al perrito. Entonces vamos al tabulador y especificamos, la jornada de 8 horas de la compañera con 1 hora de comida son 400 pesos. Y entonces ya se empieza ahí como toda la negociación, más el pago de la seguridad social, que ahora pues el programa piloto lo permite y que sabemos que es indispensable, ¿no?, para estas actividades. Bien, Maru, tuvimos problemas con el audio ahí. ¿Podrías Sí. repetir lo que comentaste en relación a la observación que hicieron desde Estados Unidos? Plantear nuevamente tu pregunta para quienes no hayan escuchado. Sí, que en Estados Unidos son 15 dólares la hora, es alrededor de 300 pesos por hora, y Yolanda respondía que pues acá en realidad la jornada son 300 pesos. Si estuviésemos hablando de una jornada
pagada como se paga en Estados Unidos, pues serían 3 por 8, 24, o sea, alrededor de 2,400 pesos, ¿no? Al día, o sea que no sucede así, estamos bastante lejanas. Pero a mí me gustaría justamente en términos de relación del valor del trabajo del hogar, ¿no? ¿Qué valor le damos al trabajo del hogar? Y en ese sentido también me parece que es muy importante escuchar que nos cuenten cuáles son las relaciones que se establecen con una familia a donde acuden ustedes a realizar esta labor diariamente. Si quieren compartirnos alguna experiencia. Claro que sí. Sí, pues justamente también como lo mencionaba hace un momento Ceci, ¿qué es lo que también nos lleva a empezar a indagar y a buscar como esta información para la defensa de nuestros derechos? Y es justo eso, ¿no? Cuando empiezas a notar que tu relación laboral siempre es por acuerdo mutuo y donde siempre el empleador es el que te dice como las condiciones, ¿no? Tú lo único que respondes es sí, ¿no? Por la necesidad del trabajo, por qué sé yo, ¿no? Entonces, se empiezan a dar estas relaciones de como el empleador, él puso las condiciones y también en el desarrollo de la misma, pues él va diciendo, te voy a regalar un suéter en Navidad en vez de tu aguinaldo que te corresponde, ¿no? O te voy a dar permiso que salgas temprano porque vas a una reunión de tus hijos, pero mañana que sí te me quedas a planchar dos horas más porque soy bien buena gente. Y entonces empezamos a confundir esa relación de laboral a una relación de acuerdo mutuo. Y también lo que sucede mucho es en el caso de las compañeras que somos específicas en temas de cuidado, sí pasa de que los empleadores llega este chantaje emocional, de que si te vas te van a extrañar los niños, mira, ya están bien acostumbrados contigo, o quédate otro ratito porque ya ves que te quieren mucho y yo voy a salir con el señor, o este tipo de cuestiones. Y que también cuando se llega al acuerdo laboral o a este acuerdo de palabra, es que siempre te exigen discreción, ¿no? La discreción para ellos y tener este término que usan siempre, tener una persona de confianza en mi casa es también como el impuesto siempre, ¿no? Que te da así como a decir, no, pues tengo que andar con cuidado y demás, pero a nosotros, ¿qué nos garantiza que esos empleadores son de confianza, ¿no? Entonces, cuando empiezas a notar que ya no es normal porque platicas con la compañera de la casa de al lado, o cuando veníamos a los talleres, ¿a ti cuánto te dan de aguinaldo? ¿Por qué a mí no me dieron mi pago de horas extras? ¿O por qué a mí mis vacaciones me dijeron que sí me las tomara, pero que fuera 2 veces a la semana a regar las plantas? Entonces empieza como a notar toda esa parte de que no está siendo una relación laboral, sino más bien está siendo una relación de comodidad para la persona empleadora, porque siempre ha sido así como esa práctica, ¿no? Y ahora que ya existen leyes, que siempre han existido, pero ahora más que nunca ha sido más relevante el tema y el acceso a ellas, entonces es cuando ya empieza como esta incomodidad, ¿no? Y esto da mucho a que terminemos las relaciones laborales de manera pues conflictiva, porque ninguno de los dos llegamos a acuerdos, sino que ya fueron inconformidades que se fueron acumulando y pues ahí viene como esta parte del desquite por ambas partes, ¿no? Fuera de concientizarnos qué fue la responsabilidad que no asumí y qué fueron las consecuencias que eso derivaron. Ya. Volviendo un poco a la Ceci, ¿querías comentar algo tú? No, tú, adelante. ¿No? A mí me gustaría regresar un poco a la conformación del sindicato, o sea, 2015, estamos hablando ya de la segunda década del siglo XXI, en donde se han incorporado una serie de derechos en el reconocimiento legal, pues en el marco jurídico que regula a la sociedad mexicana. Y recién en 2015 conformar un sindicato, pues me parece tarde, ¿no?
¿Hay antecedentes de organización previa a 2015? ¿Y cuáles fueron los obstáculos para que no se reconociera más bien a este sindicato antes? Me gustaría que profundizaran, abordaran esta parte. Sí, claro, como bien lo mencionas, pues el movimiento de las trabajadoras y del trabajo del hogar, pues es también resaltar que es un movimiento internacional, incluso regional, ¿no? En donde, pues en Latinoamérica, pues también, ¿no? Vemos una serie de problemáticas, pero que también de estos impulsos, ¿no? Que si a México ratifica el convenio 189, le va a beneficiar a Perú y le va a beneficiar a otros países, porque es como este reconocimiento del mismo movimiento. En México sí han existido movimientos de trabajadoras del hogar, pero justo por el tema que no había sido tan relevante, digámoslo así, para las leyes, entonces no se le pudo dar como esta fortaleza de impulso. Posteriormente, a lo largo de los años, pues surge CASE, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que ahora más de 20 años de trayectoria, donde muchas de nosotras fue donde nos acercamos por alguna necesidad, ¿no? Ya sea falta de trabajo o una asesoría legal, y justo encontramos el espacio donde coincidíamos con muchas compañeras, ¿no? Como esos espacios de reconocimiento entre nosotras. Entonces, a partir de ahí surge esta iniciativa por parte de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la FIT, y con el impulso de organizaciones, ¿no? del país, que también era necesario, ¿no? La representación sindical de las trabajadoras del hogar, porque es la única representación y la única organización que puede ser la voz auténtica de las trabajadoras, del sector trabajador. Y entonces, con un sindicato, con las integrantes del sindicato, es con quienes se pueden llegar a las negociaciones, como otros sectores, ¿no? Se pueden impulsar leyes, se pueden hacer como el impulso que se hizo de la ratificación del convenio 189, así también, ¿no? Con acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones sindicales, en este caso nuestra central sindical, la UNT, también logramos como esas alianzas para impulsar estos cambios legislativos. Y que todo eso va sumando a la historia, ¿no? Que no ha sido solamente a partir de CASE o del SINACTRAU, sino que ha existido siempre el movimiento, pero cuando encuentras los aliados precisos, es lo que también va fortaleciendo, y por supuesto las experiencias de los demás países, ¿no? En este caso Latinoamérica, podemos hablar de Argentina con sindicatos de más de 50 años, ¿no? De Uruguay, de Chile, más de 50 años de tener una organización sindical. ¿Por qué México no? Si también es de los países más importantes, por lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Falta de reconocimiento y esta parte de la desigualdad, ¿no? O de que la trabajadora del hogar sea específica y de un perfil, sino más bien cómo irle dando ese cambio a la dignificación. Y el sindicato, pues, es para eso, ¿no? Es la herramienta máxima de representación y, por supuesto, de defensa, estudio y mejora para el sector de las trabajadoras del hogar. En relación a la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esto que tiene poco más de un año, ¿no? Fue en este gobierno. ¿Cuál ha sido la reacción de los patrones? Híjole, buena pregunta. Pues igual que como cuando surgió el sindicato, igual que cuando se aprobó el cambio a la ley, la reforma a la ley federal del trabajo en el capítulo 13, es como siempre el susto y el miedo, pero también como esa parte de siempre tratar de minimizar la actividad, ¿no? Y que las trabajadoras del hogar no podíamos. Entonces hemos demostrado que sí hemos podido, y la reacción ante los empleadores ha sido justo como de indiferencia, pero sí ya con un cierto miedo o temor, incluso también como esta parte de fortalecer el acercamiento con el sindicato,
para también ellos asesorarse, ¿no? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me toca darle o otorgarle a mi trabajadora del hogar? Y para muchos, pues sí ha sido la indiferencia, ¿no? Por supuesto desconocimiento, cuando sabemos que muchos de ellos, pues trabajan en empresas, trabajan en fábricas, incluso son empresarios, ¿no? Y conocen de derechos y obligaciones, porque en su casa no las cumplen. Entonces sí es como el estar en esta etapa de, mientras no sea obligatorio, mientras yo no reciba algún tipo pues sí, ¿no? Como por parte de la ley alguna exigencia, pues entonces así lo voy a dejar. Pero justo cuando vienen las terminaciones de relaciones laborales, ahí es donde empieza el hubiera hecho, es que si lo hubiera pagado, ¿no? Como esta parte, pero que también a las trabajadoras del hogar nos deja siempre en la incertidumbre, porque cuando llegamos a estas terminaciones de relaciones laborales, a las que nos toca asumir comprobar la relación laboral es a nosotras. Entonces muchas veces se pierden los casos porque los empleadores desconocen a la propia trabajadora. Entonces sí es como ese miedo y esa angustia, pero también nos está dando la oportunidad de que se acerquen al sindicato. Y estas personas empleadoras a su vez van asesorando, capacitando a otras personas empleadoras para que asuman sus responsabilidades, ¿no? Al igual que a nosotras nos toca capacitar a las compañeras para que se cumplan pues también esas responsabilidades y asumir ese compromiso de trabajo. ¿Ustedes hacen dentro de las actividades del sindicato trabajo de colocación? Sí, nosotras contamos de los programas más importantes, es el programa de colocación, el de asesoría laboral y el de difusión de derechos laborales. Y en este programa de colocación, nosotras lo que hacemos es que la compañera se acerca justo con la necesidad de encontrar un trabajo justo, reconocido, y para eso se requiere su afiliación al sindicato para poder acceder a todos los beneficios que el sindicato otorga. En este caso, pues la firma de un contrato de trabajo que va y se deposita en la junta local y queda reconocida la relación ante autoridades. Y las agencias de colocación, nada más rápido para terminar este tema, en relación a las agencias de colocación que regularmente, tanto las dueñas de las firmas de esas agencias, pues son las propias patronas o los propios patrones, ¿ha habido alguna resistencia en relación con el sindicato? ¿O han tratado de azuzar a las trabajadoras para que no se acerquen al sindicato y sigan viendo a la agencia de colocación como la única opción para poder encontrar un empleo? Sí, justo el convenio 189 establece que se deben de regularizar las agencias de colocación para evitar toda esta parte del lucro ante la persona, ¿no? Porque ahí sí ya podemos nombrar que es el trabajo, se podría decir que es como trata de personas, ¿no? Exacto, cobrar sí, por colocar a una persona y sin poderla respaldar ante nada, porque desafortunadamente muchas compañeras han venido y nos cuentan la experiencia, ¿no? Me coloqué en tal agencia, la empleadora al mes me acusa de robo, llamo a la agencia y quedo totalmente desprotegida, ¿no? Aparte de eso, pues me hacen también en la agencia el llamado de atención, que ya no me van a dar trabajo porque no respondí o no di seguimiento a esta parte. Entonces, con agencias de colocación sí hemos tenido acercamiento de compañeras, pero del sindicato no hemos tenido como ese acercamiento directo con ellas. Es que yo creo que también un buen tema y una buena oportunidad para empezar a insertar estas relaciones y establecerlas para por lo menos hacerles llegar qué es lo que a ellos les toca hacer, ¿no? Y que también ahí el Estado, el gobierno está obligado ya por el convenio a establecer normativas que también regulen todas estas prácticas, porque no son ni una ni dos, ¿no? Hay muchísimas agencias y que todas cobran un dineral por colocar a una trabajadora y de paso pues queda totalmente desprotegida. A mí me gustaría preguntarle a Yolanda, que es presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, ¿a qué se dedica esta comisión?
La Comisión de Honor y Justicia se dedica a, bueno, primero la de vigilancia vigila que todo el comité trabaje, y si alguna no trabaja bien o comete algún acto que no está permitido, la Comisión de Vigilancia hace su reporte. Y la Comisión de Honor y Justicia es la que imparte el castigo, la sanción, de acuerdo a los estatutos. Pero cuando dices no trabaja bien, ¿te estás refiriendo al sindicato en sí mismo, a las funciones que se realizan dentro del sindicato o a la labor del trabajo en el hogar? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, a la labor de todo el comité. Vigila a todo el comité, el de vigilancia, y también a las afiliadas. Si alguna afiliada comete alguna falta, también se le sanciona, sobre estatutos. Muy bien. Pues bueno, estamos casi en la parte final de nuestro programa y a mí me gustaría que si nos está escuchando alguna persona que sea trabajador o trabajadora del hogar y que se encuentre en una situación de desinformación, digamos, respecto de sus derechos, puede acudir a ustedes, cómo acude a ustedes, cuál es la vía para pues que pueda ejercer los derechos laborales que le corresponden, en tanto una persona que está realizando un trabajo. ¿Cómo puede acudir con ustedes? ¿Cómo puede afiliarse? Sí, actualmente, bueno, el sindicato cuenta con la mayor herramienta que ha sido es el Facebook, Sinactrao México. Nuestro teléfono de la oficina es el 55 19 66 36 13, para también que manden sus WhatsApp. Y nuestra forma de trabajar es una vez que la compañera recibe su llamada o su mensaje, se comunica con la compañera que está solicitando alguna necesidad y se le agenda una llamada para asesorarle o para tomarle datos o darle la información, ya sea de la afiliación, de la colocación o alguna asesoría, y ya se le designa a la persona específica, en este caso, pues la abogada del sindicato. También nuestra compañera Monse, quien es la que da la información general, y ya cuando hay alguna situación más específica de alguna compañera que quiere empezar a organizar en su comunidad o algo así, pues ya no la delega a la colegiada o a alguna compañera del comité ejecutivo. Muy bien. Oigan, yo por último, hace unos meses tuvimos una entrevista en otro programa, fue una entrevista muy rápida con Marcelina y nos hablaba de un cómic. ¿Cómo podemos ver este cómic que fue conmemorativo de sus 5 años, verdad? Sí, el cómic es de CASE, de conmemorativo a sus 20 años. De CASE, ¿verdad? Fuera de los 20 años de CASE. El sindicato es el que está cumpliendo 5 años. Okay. 5 años, así es. Y lo pueden encontrar en su página de Facebook, CASE, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, AC. Muy bien, ahorita un poco lo pusimos en pantalla para quienes pues lo quieran ver. La verdad es que se nos hizo un trabajo muy reivindicativo de lo que ha sido la lucha de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar, Yolanda, María de la Luz? Estamos ya en nuestro último par de minutos. Pues a mí sí me gustaría agregar algo de que las compañeras se acerquen al sindicato, porque siempre nos van a violar nuestros derechos, y si ellas aprenden en dónde dice que sí tenemos derechos y que sí estamos contempladas dentro de la ley, ellas van a saber contestarle a sus diferentes empleadores
¿En dónde dice que sí tenemos derechos? Porque siempre nos van a decir, ¿y dónde dice que tú tienes derechos? Aquí, señora, como sea, aquí está y yo se lo digo porque lo sé, no lo inventamos. Entonces, las compañeras, eso es lo que primero tienen que aprender, que sí tenemos derechos y en dónde dice que tenemos derechos. Muy bien. María de la Luz. Sí, pues principalmente hacer el llamado a las compañeras a afiliarse al sindicato, quitémonos estos estigmas de qué son estas organizaciones sindicales, sino empecemos a apropiarnos de la nuestra, de este espacio que es para trabajadoras del hogar, dirigido por trabajadoras del hogar que conocemos desde adentro las vivencias, las situaciones, y que esa empatía va generando la unidad y la organización para este movimiento que es tan importante a nivel mundial. Muy bien, Maru. Muy bien, pues muchas gracias. No, quiero leer un mensaje de Ave Sola que dice, quiero hacer un agradecimiento explícito a todas las trabajadoras del hogar que alimentaron, o alimentan, ¿verdad? Digo yo, acompañaron, cuidaron de los hogares. Fueron ellas las trabajadoras del hogar, o enfermeras, o cocineras, o maestras, o personal de limpieza, fundamentales en lo que ahora somos, ¿no? Para muchas personas, familias que han, no sé cuál es la expresión correcta, que han contratado, que se han servido, pues, de personas que realizan el trabajo en los hogares, que, pues, ahora son lo que son, ¿no? Y como lo mencionaba María de la Luz, pues las legisladoras o los legisladores frecuentemente utilizan o contratan, se me hace muy difícil encontrar el término adecuado para decir que pues tienen han construido sus carreras o se han desarrollado profesionalmente gracias a que esta parte del hogar lo ha realizado alguien, ¿no? Entonces, claro que sí, muchísimas gracias a las trabajadoras principalmente, son en su mayoría mujeres, ¿no? Y a los trabajadores también por haber estado allí, pero me parece justicia social el que reciban un salario justo y derechos laborales que les corresponden, ¿no? Yo me despido, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este espacio de la cocina de Chabela acá con nosotras. Como ustedes saben, un programa para mirar, conversar sobre cómo se han venido cocinando los movimientos sociales, principalmente los movimientos que hemos organizado las mujeres. Muchísimas gracias, Cecilia Figueroa, como cada miércoles, por estar acá en la cocina de Chabela. Y gracias a Laura Reyes, que el día de hoy nos está ayudando con la transmisión en FM. Muchísimas gracias. Gracias Maru, gracias María de la Luz, gracias Yolanda, un abrazo y reconocimiento a las compañeras del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, larga vida a Sinactrao, y pues se quedan ahí muchas preguntas que de repente se le vienen a uno y esta conversación con ustedes nos permite conocer más, nos permite entender y nos permite también aprender a expresarnos bien en determinados puntos, que a veces quizá no es con malicia, pero tenemos que entender también que hay muchas maneras que utilizamos y que tenemos que cambiar en esta relación y en este camino de dignificación de todos los trabajos. Y el trabajo del hogar merece y requiere de la dignificación de toda una sociedad. Gracias. Gracias. Ceci, y les dejamos con una cancioncita, ¿verdad? Que se llama La Nana de la Cebolla, para seguir hablando de cocina. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a poner la rolita. La cebolla cayó, cerrada y pobre,
escarcha de tus días y de mi noche, hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha, grande y redonda, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traga la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto, ríete tanto, que en el alma al oírte bate el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledad me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Al octavo me ríe con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 minas adolescentes. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.